Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a desmitificar un poco el mundo de las finanzas y vamos a conversar de manera integral de algo que todo inversor o trader debería conocer, el análisis técnico. Si alguna vez has visto un gráfico de acciones como el que está detrás de mí, con líneas zigzagueantes y te has preguntado qué demonios significa esto, este video es para ti. Así que te recomiendo que te quedes y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones porque vamos a seguir desarrollando contenidos muy interesantes y productivos que te ayudarán a despejar cualquier tipo de duda y comenzar tu camino como trader o como agente de mercado financiero sin ningún problema. Ahora bien, en los próximos minutos te explicaré qué es el análisis técnico, cómo funciona, sus herramientas claves, las distintas fases del mercado y por qué es tan popular en los mercados financieros. Muy bien. Es importante también que entiendas que no necesitas ser un experto para entenderlo. Todos empezamos desde cero y lo haremos paso a paso. Así que vamos a empezar. Quiero conversar contigo y traer a colación un ejercicio imaginativo. Imagínate que estás en un casino, pero en lugar de dados estás apostando con el mercado de valores. El análisis técnico es como leer las tendencias de la ruleta, ¿verdad? No importa por qué la bola cae en un número, porque eso ya sería un análisis fundamental, el porqué de que la pelota caiga en un número en específico, sino que por el contrario observas qué patrones están repitiéndose y en base a los patrones que están repitiéndose puedes tratar de predecir el próximo movimiento de la ruleta. Entonces, en términos simples, el análisis técnico es un método que nos ayuda a evaluar y predecir los precios de distintos activos financieros. Y cuando hablo de distintos activos financieros, no solamente hablo de las acciones, sino también de las monedas, las divisas, las criptomonedas, los bonos, los distintos commodities. Y todo esto se desarrolla a través de un análisis que se basa en los datos históricos de precio y del volumen de las transacciones que se llevan a cabo en un determinado periodo. Entonces, el análisis técnico se basa en la idea de que la historia se repite. Y cuando nos adentremos al estudio de las gráficas, nos daremos cuenta de que cuando decimos la historia se repite, nos referimos a los patrones que tienden a repetirse en el tiempo. Y es que los precios se mueven en tendencias y esas tendencias las podemos identificar visualmente, eso sin duda. Y voy a quitar nuestra nube de Ishimoku, que es una de las herramientas, como he mencionado en videos anteriores, es una de nuestras es uno de nuestros indicadores favoritos en el canal. Y retomando un poco la idea, identificar las tendencias es algo que podemos hacer de manera visual, de manera rápida. Aquí, ¿qué creen? ¿Qué tipo de tendencia tenemos aquí? Bajista, alcista, consolidación. No hay respuesta positiva y tampoco hay respuesta negativa, porque dentro de las tendencias y profundizaremos en esto un poco más adelante, existen todos los movimientos: alcista, bajista, consolidación, acumulación.
Pero no me quiero adelantar, eso va un poco más adelante cuando hablemos de las 4 fases del mercado. Continuamos entonces con que, a diferencia del análisis fundamental, el análisis técnico eh, no se enfoca en los balances de una empresa o la economía global. El análisis técnico ignora todo eso y se enfoca en lo que el mercado y el precio del que habla, está haciendo ahora. Sube, baja, se mantiene. Y usamos gráficos y matemáticas para encontrar oportunidades de compra y venta. El análisis técnico se apoya en 3 pilares principales: 1, 2 y 3. Estos 3 pilares fundamentales fueron propuestos por el legendario Charles Dow del Dow Jones a finales del siglo XIX. El primero: el mercado descuenta todo. Todos los eventos, noticias, ganancias, guerras, conflictos, ya están reflejados en el precio actual, porque es inmediato. El precio es extremadamente sensible y nos daremos cuenta de eso, de cómo la volatilidad de alguna manera es la representación del sentimiento del mercado. El segundo pilar fundamental es: los precios se mueven en tendencia, ya sea alcista, subiendo, bajista, bajando, lateral, básicamente en un rango de lateralización. Por ejemplo, aquí, en esta zona, una zona de lateralización, que también podríamos llamarla distribución o zona de estabilidad. Y luego el tercer pilar que encontramos es que la historia se repite, el mercado se comporta de manera el mercado se comporta como los seres humanos, y a decir verdad, los seres humanos tenemos tendencia a repetir patrones, a tener hábitos, y esos hábitos o esos patrones pueden también estar vinculados a las emociones, los patrones de miedo, de codicia. Y estas 2 palabras son muy importantes porque el miedo y la codicia crean o están identificados en el mercado como patrones y ciclos predecibles. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo. Si un precio sube consistentemente, como podemos ver aquí, este precio está subiendo consistentemente, es probable que siga subiendo, a pesar de que pueda haber alguna corrección, alguna caída, pero es muy probable que siga creciendo. Y esta gráfica del Standard Poor's 500 Index es una muestra clara de esto. El Standard Poor's ha venido creciendo, creo que en los últimos 30 años, 50 años. Bueno, en esta gráfica específicamente está representada desde, si sigamos atrás en el tiempo, desde el año 1929, que fue la caída, 19, digamos, que fue, de hecho 29, que fue la caída de la llamada Gran Depresión. Y a partir de ese momento, pues ha venido estando en una tendencia alcista constante, a pesar de que, como mencionamos anteriormente, encontramos elementos de caídas a través del tiempo, pero son patrones, si nos damos cuenta también. Pero vamos a seguir un poco con el desarrollo que teníamos, del cual veníamos hablando. 3 pilares fundamentales. El primero: el mercado descuenta todo. El segundo: los precios se mueven en tendencia. Y número 3: la historia se repite. Ahora bien, si un precio sube consistentemente, es probable que ese precio siga subiendo.
hasta que algo lo detenga. Y ese algo se llama inercia. Esto se llama inercia del mercado, ¿ok? Ahora bien, para entender un poco más para profundizar un poco más acerca de las 4 fases del ciclo de mercado, vamos a ir a este gráfico. Vamos a tratar de eh, utilizar este gráfico a nuestro favor y vamos a comenzar con la primera fase del mercado, que es conocida como la acumulación. Y vamos a irnos a 1930. Los grandes jugadores, también conocidos como los institucionales, compran acciones en una zona específica. Aquí, de hecho, vamos a cambiar a una acción, digamos, Microsoft Corporation. Si nos vamos a Microsoft Corporation y nos vamos al time frame diario, vamos a buscar aquí las fases del mercado, ¿ok? Y en las fases del mercado hablamos de que la primera fase es la acumulación. Normalmente la acumulación es cuando grandes jugadores, entre ellos los llamados institucionales, bancos, fondos de inversión, compran acciones de manera discreta a precios bajos. Aquí, claro, estamos analizando el gráfico en el pasado. Por ende, podrían decir, bueno, es muy sencillo identificar o determinar cuándo es un periodo de acumulación si es el gráfico en el pasado, pero en este momento estamos educándonos un poco y despejando algunas dudas acerca de las fases del mercado. Entonces seguimos aquí y nos acercamos a esta zona en donde encontramos una lateralización y encontramos que el precio se mantiene durante un periodo de tiempo sustancial en un mismo rango, y en ese rango normalmente grandes jugadores institucionales compran acciones discretamente a precios bajos mientras el mercado está plano, como lo vemos aquí. También puede ser bajista, pero aquí vamos a seguir con este ejemplo. Mientras el mercado está plano o bajista y el volumen es bajo. Vamos a buscar el volumen para saber cuánto. Si hacemos una comparación de esta gráfica aquí, el volumen en esta área es mucho más alto que en esta área, en este rango. Y lo vamos a demostrar así. Más adelante, cuando estudiemos el volumen, cuando nos entremos en el volumen, vamos a profundizar un poco más de lo que se trata. Pero retomando la idea, el volumen es bajo y hay miedo entre los minoristas. O sea, quiere decir que las personas, los individuos que van al mercado a comprar acciones, sienten miedo y tienden a no entrar en la batalla entre los llamados compradores y los vendedores. Luego, ¿qué sucede? Y aquí nos adentramos a la segunda fase del mercado. Encontramos el ascenso. Una vez esta área que está aquí, vamos a dibujarla. Una vez esta área que está aquí pasa de estar en un periodo de acumulación para entrar a romper esta lateralización. Entramos entonces en la
parte 2. Volviendo a nuestro tema de la segunda fase del mercado, también conocida como el ascenso. Decíamos que el ascenso sucede que una vez acumulado el precio empieza a subir con bastante fuerza. Y aquí podemos ver cómo efectivamente el precio rompe esta lateralización y empieza a subir con bastante fuerza. Los grandes jugadores empiezan a atraer a los compradores minoristas. La tendencia alcista se confirma con un volumen creciente. Aquí vemos como el volumen va en crecimiento, en pleno crecimiento. Y los traders minoristas o los individuos minoristas que forman parte de los minoristas entran dentro del mercado con la expectativa y con la intencionalidad de correr o de aprovechar esta subida de precios para obtener ganancias. ¿Okay? ¿Qué sucede después? Entramos a la tercera fase del mercado, también conocido como la distribución, que es cuando llegamos a una cima. En esa cima los grandes jugadores, los institucionales, como lo mencionamos anteriormente, empiezan a vender sus posiciones de la empresa. Aquí las instituciones empiezan a vender Microsoft y a quién le venden esas posiciones. Normalmente sucede que el smart money, que es el dinero es el dinero que mueven los market makers o los inversionistas, tienden a ser compradas, esas acciones tienden a ser compradas por minoristas, y al suceder eso, la tendencia alcista tiende a disminuir su fuerza y empieza a suceder el fenómeno de distribución, que es cuando los grandes jugadores venden sus posiciones a precios altos a los entusiastas minoristas. El precio se estabiliza y oscila, entra en un tipo de lateralización que tiende a ser más corto, no en todos los casos, pero tiende a ser más corto. Esto es todo subjetivo porque va a depender también del time frame en donde estemos viendo el gráfico, pero esta distribución es lo que llamamos las primeras señales de agotamiento, y en el momento del agotamiento pasamos a la última fase de nuestro mercado, también conocida como el declive o el descenso, de decline. ¿Qué sucede en este periodo? El precio cae abruptamente, y aquí podemos evidenciar cómo también el volumen respalda la declinación o el descenso del precio. Y el precio, como mencioné anteriormente, cae abruptamente por cuando la oferta supera a la demanda. Quiere decir que hay una oferta sustancial de acciones que están siendo presentadas al mercado, y no hay una demanda suficiente, por lo cual el precio cae abruptamente. El pánico se apodera de los inversionistas minoristas, y se da el efecto bola de nieve, en donde que se ve evidenciado dentro de la gráfica como una caída sustancial, una corrección del precio de manera sustancial.
Y bueno, el ciclo se repite, llega a un punto, llega, en este caso muy particular, el precio llega a la misma zona donde se inició el proceso y se repite la situación. Hay una acumulación, hay de nuevo un ascenso sustancial, luego hay una distribución. De hecho, en esta zona sigue habiendo un ascenso de manera constante, pero en cada uno de estas de cada uno de estos patrones se repite de manera más reducida, si lo podemos decir de alguna manera, los mismos ciclos. Aquí lo puedo mostrar enseguida. Aquí tenemos acumulación, ascenso, declive, acumulación, ascenso, distribución, declive, acumulación, ascenso, distribución, declive, acumulación, ascenso, distribución, declive, acumulación, ascenso. Y así vamos, el ciclo se repite una y otra vez. Estas fases no son lineales, como podemos ver en este ejemplo de Microsoft. Y no son lineales al 100%. Encontramos momentos en donde hay correcciones de precios, entiéndase distribución y declive, que no se perciben de una manera lineal. Tampoco podemos decir que no hayan momentos en donde los patrones o donde los ciclos tienden a corregirse y suceden excepciones a la regla. Pero normalmente el mercado siempre se manifiesta de manera cíclica. Y por ende el análisis técnico es un método de análisis, de identificación constante de oportunidad en, en donde encontramos precios en una zona de ascenso o en una zona de declive, dependiendo de qué tipo de trade queramos llevar a cabo. Para concluir nuestro video de hoy, quiero hacer un pequeño resumen sobre el análisis técnico. Y ese resumen va de la mano con que el análisis técnico funciona básicamente como tu brújula en el caótico mundo de los mercados. Ya sabemos que usa datos históricos, visualiza las tendencias, determina y identifica ciclos, y nos apalancamos con la identificación de las 4 fases del mercado: la acumulación, el ascenso, la distribución y el declive. Y en base a la repetición de todos esos procesos y la práctica para la identificación de los mismos, es cuando aprendemos a navegar y encontrar patrones y oportunidades para entrar y ser rentable en los mercados financieros. No es magia, no funciona como magia, no es una varita mágica, pero lo que sí es cierto es que con disciplina, práctica, el análisis técnico nos ayuda y puede potenciar a cualquier persona que tenga la suficiente disciplina y que tenga la pasión a
a potenciar sus decisiones de inversión y básicamente poder convertirse en un inversionista rentable. Yo creo que si eres principiante, mi mejor recomendación es empezar con un gráfico simple y empezar a identificar primero la tendencia, aprender a identificar o a observar la gráfica para saber dónde encontrar las distintas fases del mercado, entiéndase la acumulación, el ascenso, la distribución, el declive. Y una vez te vayas familiarizando con la gráfica, puedes ir adelantando y dar siguientes pasos para ir agregándole a tu gráfica quizás herramientas como indicadores que te permitan identificar lo que vendrían siendo soportes y resistencias del precio, soportes del precio, eh, ¿cómo se llama? Y, y bueno, ir aprendiendo. Y eso lo vamos a ir haciendo juntos en este canal. De verdad, muchas gracias por unirte a este video, por disfrutarlo y por compartirlo. Te pido por favor que te suscribas en el canal y que le das al botón de suscribir y que enciendas las notificaciones para que no te pierdas ningún video de los próximos. También es bueno, también es importante indicarles que vamos a estar en el futuro cercano. Vamos a empezar a hacer los live streaming. Vamos a hacer el streaming en directo de el opening market, de opening session del New York Stock Exchange. So vamos a analizar distintas acciones y distintos activos durante la apertura del mercado de Nueva York a las 9:30 de la mañana, hora Nueva York. El video llega hasta aquí, les mando un saludo, no olviden suscribirse a mi canal y nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta luego.